empezaron a poner aceite de bebé en glúteos, en pechos, de gasolina también, muchísimos compuestos que no. Yo primero entrevisto qué es lo que tú buscas, luego las pongo frente al espejo, dime qué es lo que no te gusta y le digo hasta qué tanto podemos lograr, ¿no? Otro de los factores es aquella persona que se quiere parecer a alguien o que quiere parecerse a un artista. También ese es un red flag. Se quieren parecer a artistas como por ejemplo a Belinda, ¿no? Es muy usual que nos pidan una lipoescultura como Belinda, que esa persona no tiene claro que la cirugía plástica es mejorar lo que tú ya tienes. No vamos a ser otra persona, no vamos a cambiar rasgos, simplemente vamos a qué cicatriz me va a quedar. Algo que les comento es, se quita la piel, necesitamos quitar todo el exceso de piel, pues necesitas intercambiarlo por la cicatriz, todo tiene un precio, ¿no? Intercambias eso que no te gusta, ese abdomen, este exceso de piel, por una cicatriz. Pues finalmente hacerte una cirugía plástica es un lujo, ¿no? La cirugía plástica es una cirugía que hay que tener muchísimo cuidado. O sea, en con realidad quien sí, lo haces. sí es peligrosa. Claro. Sobre todo la lipoescultura es una cirugía en la que se trabaja todo el cuerpo. Hola, ¿qué tal a todos? Están en un episodio más de Gusgri Podcast y el día de hoy me encuentro con mi amigo cirujano plástico, el doctor Aramburu. ¿Cómo estás? Amigo, qué gustazo estar aquí contigo, Gusgri. Pues vamos a platicar de cirugía plástica, amigo. ¿Se dice cirugía plástica o cirugía plástica estética? Pues mira, el nombre, digamos, completo sea cirugía plástica estética y reconstructiva, porque no solamente hacemos cirugías como para embellecer, sino que también hacemos reconstrucciones, ¿no? Entonces, ese es el nombre completo. Me caíste como caído del cielo, ¿eh? Porque por la ¿has pancita. pensado? Me quiero hacer unos cuadritos. Eso se llama Spartan Body. Ahorita vamos a platicar de eso, todo lo que se pueden hacer también los hombres. Ah, claro que sí. Amigo, cuéntanos cómo es la vida de un cirujano. Fíjate que a mí me encanta hacer el cambio de las personas porque muchos pensarán que la cirugía plástica es un cambio físico cuando realmente es un cambio muy mental, muy espiritual. Una persona que se hace un procedimiento estético, realmente tú lo ves que mejora en sus relaciones personales, mejora en su trabajo, mejora en su autoestima y eso potencia mucho la vida de las personas. A pesar de que las personas ven en algunas ocasiones la cirugía plástica como algo, pues con culpa, ¿no? Muchas pacientes llegan a mi consultorio y me dicen, ¿sabe qué, doctor? Yo vengo a escondidas de mi esposo, de mi familia, cuando al contrario es algo que puede potenciar la vida de las personas. O sea, como se sienten como que están haciendo trampa, digamos. Pues digamos así, como sienten culpa en hacer este tipo de procedimientos. Ok, ¿por qué dices que mejora la calidad en el trabajo y en tu vida espiritualmente? Cuando uno se siente bien de forma externa, por supuesto que lo hace también de forma interna. Entonces, una persona, y eso lo dicen los estudios clínicos, que cuando se ve al espejo y se ve con un mejor aspecto, entonces tienen esa capacidad de poder irradiar esa energía positiva en todas las áreas de su vida. Entonces, por ejemplo, una persona que se le hace una lipoescultura, que baja de peso, que se ve mucho mejor, por supuesto tiene mayor cantidad de energía y eso se va a traducir en todo. Pues ahí gana el esposo, ¿no? También, y viceversa también la esposa cuando es el hombre, ¿no? Sí, Entonces... sí, ya ves que estamos ahorita antes de grabar hicimos el meme, ¿no? De cuando mi esposo triunfe, no diré nada, pero habrá señales. Entonces se ve la mujer operada, como que se relaciona un poco el éxito, por así decirlo, o que te está yendo bien cuando te empiezas a operar. Claro, pues finalmente hacerte una cirugía plástica es un lujo, ¿no? Y una persona que, por ejemplo, actualmente, por ejemplo, desde hace 10 años, una persona que está marcada del abdomen, que hace mucho ejercicio, se traduce en una persona exitosa. Entonces, cuando una persona también se realiza una lipoescultura y, por ejemplo, tiene una marcación abdominal, pues se considera que es exitoso. Y por supuesto que pagar una cirugía plástica es algo que denota el poder adquisitivo de una persona. Aunque te diré que ya no es exclusivo de personas ricas. Creo que todas las personas pueden llegar pueden aspirar a hacerse un procedimiento estético. ¿Qué personas buscan más la cirugía, las mujeres o hombres? Mira, se dice que un 70% se trata de mujeres, pero 30% son hombres. Cada vez son mayor la cantidad de hombres que vienen a hacerse procedimientos estéticos. Y la mujer naturalmente siempre busca, sobre todo después de los embarazos, restaurar la forma de su cuerpo. Para que tú te consideres un cirujano plástico, ¿cuál es la operación que se debe de hacer o a partir de qué ya eres considerado un cirujano? O sea,
Correcto. Cuando nosotros empezamos la especialidad de cirugía plástica, empezamos con reconstrucciones. Por lo regular, reconstruimos niños con con labio paladar hendido, personas que han tenido traumatismos, algún tipo de accidente. Esa parte reconstructiva es vital para después nosotros empezar a hacer procedimientos estéticos. Ahora, para que un cirujano un médico se vuelva cirujano plástico, es necesario pasar primero por la carrera, que por lo regular son 6 años, luego pasar un examen nacional de residencias médicas, pasar por cirugía general y luego hacerte cirujano plástico, de manera que la formación de cirujano plástico va de entre 12 a 15 años. Y la cirugía que por lo regular hacemos por primera vez estética es la lipoescultura. La lipoescultura es el procedimiento número 1 en México y en el mundo. ¿Quieres que todas las mujeres quieran eso? ¿Sí? O sea, de 10 mujeres, por ejemplo, ¿cuántas crees que estén buscando una lipo? Es que no lo mismo lipoescultura, liposucción, todo eso, ¿no? Tiene diferentes, ¿no? Son términos diferentes. La liposucción es sacar grasa, simplemente. Es una cánula conectada a un mecanismo que extrae la grasa. Lipoescultura es esculpir el cuerpo sacando grasas de unas zonas y colocándola en otras. Por ejemplo, una lipoescultura de alta definición, que es la que actualmente se realiza con mayor frecuencia, es sacar lipo de todas partes del cuerpo, brazos, espalda, cintura, abdomen, muslos, pero esa grasa se puede colocar en glúteos, en pantorrillas y en el caso de los hombres también se pone en los músculos, por ejemplo el bíceps o el tríceps, para que se dé volumen. En su momento yo sí me la quería hacer, güey, la lipo. Ok. Por el tema de bajar de peso, ya lo acabas de explicar, ¿no? Y siento que personas que estén buscando cómo bajar de peso rápido, llámese pastillas o que se inyectan cosas, sí han pensado en la lipo. Claro. Pero está ese miedo. O sea, yo tengo miedo de hacerme la lipo. Claro. Ahora, algo bien importante, Gusgri, es que la cirugía de lipoescultura no es para bajar de peso, es una cirugía de moldeo. Una persona para poderse hacer la lipoescultura, lo ideal es que tenga un índice de masa corporal menor de 30. Eso es la relación que se genera entre el peso y la talla de una persona. Coloquialmente se conoce, tú dices, bueno, pues quiero bajar de peso, pues me voy a hacer la lipo, pero realmente es para hacer cintura, para hacer una marcación abdominal, para colocar grasa, pero no precisamente para bajar de peso. Ahora, me preguntabas tú acerca de los riesgos, ¿no? ¿Qué riesgos hay? Porque cualquier persona cuando le dice cirugía plástica, pues dice, hay que tener cuidado a hacerse una cirugía plástica. Y es que realmente la cirugía plástica es una cirugía que hay que tener muchísimo cuidado. O sea, en realidad sí, lo haces. Sí es peligrosa. Claro. Sobre todo la lipoescultura es una cirugía en la que se trabaja todo el cuerpo. Y yo te podría decir que existen más de 200 tipos de complicaciones relacionadas con la cirugía, pero existe una por la que todo mundo teme hacerse el procedimiento, y esa es la trombosis. No sé si alguna vez la has escuchado. No, ¿qué es eso? La trombosis no es una complicación exclusiva de la cirugía plástica. Cualquier cirugía que tú te hagas te puede dar. Consiste en que se hace un coágulo en la pierna, este coágulo viaja por el torrente sanguíneo y se atora en el pulmón. Y en la persona causa una insuficiencia respiratoria, y es una complicación bastante fatal. Entonces, para poder prevenirla, ¿qué tenemos que hacer? Pues se tienen que hacer estudios desde antes, evidentemente tienen que estar en adecuados rangos los estudios, pero también se tienen que identificar cuáles son los factores de riesgo que hay alrededor. Personas que, por ejemplo, tienen diabetes, que tienen hipertensión, que tienen antecedente de cáncer, pues todos estos pacientes van a tener como más predisposición a desarrollar la trombosis. Y eso es por lo que muchísima gente tiene miedo de hacerse el procedimiento. O sea que antes cualquier persona que se va a hacer una cirugía se tiene que hacer estudios de sangre. Estudios de sangre, ¿no? Principalmente eso. Principal. Y evidentemente siempre tener una consulta con tu cirujano. Existen lugares que, por ejemplo, llegan un día, las operan y ni conocen quién los operó. Es importante la relación que el paciente tiene con su cirujano, que se aborde muy bien el tipo de enfermedades, el tipo de cuerpo. Y, por ejemplo, yo tengo pacientes que llegan con sobrepeso o con obesidad y vienen a hacerse una lipo. Les digo, no. Ustedes necesitan bajar antes para poder posteriormente hacer la lipoescultura. O sea que si trae diabetes y eso. Diabetes no son candidatos a hacerse cirugía plástica. Por eso. Es muy difícil manejar el azúcar. Pero si va bien gordotote, pues es probable que tenga diabetes y hipertensión. Que tenga comorbilidades, ¿no? Entonces, realmente hay que preparar muy bien al paciente para que estas complicaciones se disminuyan al máximo. Alguna vez escuché que para hacerte una lipo, muchas veces tienes que ir al psicólogo. Correcto. ¿Por qué? Mira, algo muy importante
dentro de la cirugía es ver que el paciente esté mentalmente bien. Algunos pacientes consideran que la ansiedad o la depresión se les va a quitar posterior a hacerse una cirugía, pero realmente no. Después de la cirugía viene la parte más importante, que es el posoperatorio, que es cuando pues tienen que hacerse masajes linfáticos, ultrasonidos y por supuesto dejar que tu cuerpo se recupere. Pero una persona que tiene ansiedad o depresión, pues va a ser un infierno ese posoperatorio. Yo siempre recomiendo que las personas tengan una salud mental lo mejor posible. Usualmente lo identificamos durante la consulta y, por ejemplo, en mi equipo existe un psicólogo que antes de hacer el procedimiento tienen que pasar con él para asegurar que la persona se encuentre en buen estado mental. ¿Qué es un buen estado mental para ti? Una persona que no tiene un diagnóstico de ansiedad, una persona que no tiene un diagnóstico de depresión y sobre todo que no tenga el síndrome dismórfico. El síndrome dismórfico consiste en aquellas personas que tienen ciertos criterios. Uno es, llevan muchas cirugías antes. Ejemplo, la nariz. Hay personas que tienen ya 5 o 6 cirugías y quieren modificar cosas muy pequeñas de la nariz, pero no han encontrado el cirujano que haga ese cambio tan pequeño. Eso es uno de los factores. Otro de los factores es aquella persona que se quiere parecer a alguien o que quiere parecerse a un artista. Entonces, también ese es un red flag para decir, se trata de un síndrome dismórfico. O sea, que te llega a decir, mira, es que no, Taylor Swift, ya es que la tiene la nariz así, yo la quiero igual. ¿Sí? ¿Tipo? O sea, ¿sería ese comentario? Claro, por supuesto. También. Pero ¿por qué no es candidato solamente por pedir algo? Porque nos habla que esa persona no tiene claro que la cirugía plástica es mejorar lo que tú ya tienes. No vamos a ser otra persona, no vamos a cambiar rasgos, simplemente vamos a optimizar la estructura que tú ya tienes, ¿no? Algo muy frecuente también, o sea, se quieren parecer artistas como por ejemplo a Belinda, ¿no? Es muy usual que nos pidan una lipoescultura como Belinda, que digo, es espectacular ella, pero pues esos son red flags que nosotros identificamos durante la consulta. Y cuando lo haces, no me parezco Belinda. Exacto, por eso ese es el punto. Ese es el punto donde no podemos hacer promesas. Que esa parte de la cirugía plástica también es bien importante, ¿no? Las expectativas del paciente y lo que tú le puedes ofrecer tiene que compaginar, ¿no? Entender que es la misma persona potenciada, porque lo de hoy es la naturalidad y la proporción. Realmente hoy ya las personas, cada vez más personas piden resultados muy proporcionales, armónicos, estéticos. En este caso, si yo voy, no, hombre, es que fíjate que tal cantante yo quiero así acá, y tú, mira, como tú tienes la nariz de esta forma, te conviene tanto, entonces ya me puedes cambiar el chip claro, a algo que sea más a mi personalidad. Completamente. Por ejemplo, yo te diría, pues bueno, yo si baja, si me sacas de aquí tantito, pues ya se me afila la cara así. No lo mismo estar así. Así. No, y pues bueno, finalmente no está mal tener una referencia. Yo les digo, bueno, voy a inspirarme en esto que tú me estás diciendo, pero te entendí perfectamente. Pero tome en cuenta que no te puedo ofrecer algo igual, ¿no? Sí, o sea, cambio de cara, ¿no? Me están buscando la ley. Ahorita vamos a platicar si saben todo eso. No, pero repito, ¿sí es posible eso? El cambio de cara, no es posible. Okay. No es posible. Sí. Existen trasplantes faciales, pero pues la verdad, lo que hay de evidencia no es tanto, ¿no? Realmente no. Bueno, logro pregunta desbloqueada. Bueno, o sea, entonces continuamos con esa con el pre de la persona que quiere ser candidato, ¿no? A alguna cirugía. Se le hace eso que dices tú con el psicólogo, cuando hablamos de red flag de las personas, ¿no? Por así decirlo, que ya me dijo que quiere ser Belinda, ya me dijo que ya tiene 6 operaciones y pues la neta no me gustaría ser yo el número 7. ¿Hay algunas otras cosas más que tú no operarías a esa persona? Personas que, por ejemplo, llegan a tener enfermedades, por ejemplo, antecedentes de cáncer, como te comentaba, diabetes, presión alta. ¿Por qué? Porque la incidencia de que vaya a existir una complicación aumenta. Y finalmente, la cirugía plástica es una cirugía electiva. Es una cirugía que nosotros elegimos, no es de urgencia ni ameritas una cirugía. Por lo tanto, tenemos que cuidar mucho la integridad del paciente que entra y salga del quirófano, ¿no? Cuando la persona trae dismorfia, o en este caso trae que no tiene una personalidad, ¿sí se pudiera complicar mucho si lo llegaras a hacer?
Pues mira, depende mucho puede ser que la opere y a la paciente finalmente se siente satisfecha con el resultado, pero pues también me juego bastante de que no, ¿no? ¿Tu reputación será también? Una es la reputación, pero también hay que tener en cuenta que estas personas cuando no se sienten satisfechas también sufren, ¿no? O sea, una persona que no se siente satisfecha con el resultado o no logró el objetivo que obtenía, pues también son personas que sufren. ¿Qué es lo que más piden las personas? Lo que más piden es lipoescultura. Es el procedimiento número 1 aquí en México y en el mundo, como les comentaba, y realmente es un procedimiento que transforma mucho a los pacientes. Hoy la lipoescultura en específico, pues hay técnicas muy bien desarrolladas y también tecnologías muy buenas. Por ejemplo, digamos que hace unos 20 o 30 años, pues la lipoescultura consistía en sacar grasa de una parte únicamente con aparatos que no tenían tecnología. Hoy, por ejemplo, tenemos aparatos como son el ultrasonido. ¿Puedo decir marcas? Sí, adelante. Acer, Microaire, BodyTite, que son aparatos que ayudan a que la piel se pegue adecuadamente y que ya no sea tan agresivo el procedimiento. Entonces, cada vez por eso sigue creciendo la cirugía plástica. Más personas desean hacer estos cambios porque saben que están digamos, con buena tecnología y con buenas técnicas. De ahí existe la mama de aumento. La mama de aumento es la colocación de implantes mamarios. Ese es el segundo procedimiento. Los famosos pechos. Exacto, el ponerte los implantes. Y hoy los implantes realmente, pues se podría decir que son seguros, aunque existen dos condiciones que se han relacionado con los implantes. No significa que a todas las mujeres les va a suceder. Estamos hablando que el porcentaje es muy mínimo. Pero, por ejemplo, existe algo que se llama el síndrome de Asia o enfermedad relacionada a implante. ¿En qué consiste este? Son mujeres que después de que les pusieron los implantes, sintieron como que cierto tipo de depresión, enfermedades de la tiroides, dolores articulares, y lo asocian desde que le pusieron los implantes. Entonces, estas pacientes buscan retirarlos para que se retiren los síntomas. La cosa, Gusgre, es que no hay ninguna evidencia científica que nos hable que realmente el implante causó este tipo de síntomas. Entonces, estas pacientes dicen, me quitaron los implantes, se me quitaron todos los síntomas, ¿no? Ese es uno de los, digamos que de las condiciones asociadas a los implantes. El segundo es algo que se llama linfoma anaplásico. Este linfoma es como, digamos, un tipo de cáncer que está en la cápsula del implante, porque el implante produce como una cápsula después de ser colocado y pues se cura retirando prácticamente el implante, ¿no? Entonces ha habido muchísima polémica relacionado con que si los implantes son buenos o no son buenos, pero finalmente no les digo que no se pongan un implante. ¿Pero si son implante buenos es bello. Pues digamos que sí, por supuesto que aumentan la autoestima de una persona, hace que estéticamente se vea mucho mejor, pero hay que detectar tempranamente si estos llegaron a causar algo, ¿no? Y en ese caso, pues hay que retirarlos y punto, ¿no? ¿Y luego la otra cirugía? De ahí seguiría la blefaroplastía. Retirar el exceso de piel en los ojos es algo muy utilizado. ¿La qué, perdón? Blefaroplastía o cirugía de párpados. Ah, caray, ¿qué es eso? Se retira el exceso de piel en el párpado superior y el exceso de piel en el párpado inferior. Entonces, para todos aquellos que tienen bolsitas en la parte de abajo, se cansan o están hinchados y se hinchan los ojos, pues hay que retirar las bolsitas y acomodar la piel tanto de la parte inferior como de la parte superior. ¿Qué sería? ¿Así como una tipo jeringa y le chupas? No, hay que abrir, retirar la bolsa. Y pues acomodar el párpado. Y se me va la cicatriz ahí, ¿no? La cicatriz queda bien escondida, fíjate, queda en la parte de arriba, queda escondida. Por la ceja y también se queda escondida, bueno, no en la ceja, a unos centímetros del párpado y en la parte inferior abajo de las pestañas, entonces apenas si se nota. O sea que ya ves que cierro los ojos y luego cuando los abro se me hace un canalito aquí. Ahí queda la cicatriz. Oye, muy bien, ahí queda la cicatriz. Okay. Y en la parte de abajo es justo por debajo de las pestañas. En la otra rayita que se nos hace. Exacto. Pero no se me miraría ahí raro. No, hombre, se ve muy bien. ¿Sabes qué? Hace que la mirada se vea como mucho más descansada, mucho mejor. Y en personas que, por ejemplo, ya tienen edad, incluso los párpados pesan demasiado y buscan hacer este procedimiento. O sea, no nomás es un procedimiento estético, es un procedimiento también funcional para ver mucho mejor. Y pues cada vez más personas se animan a hacer este procedimiento. Y luego nos vamos a la famosa rino.
De ahí sigue la abdominoplastía. Abdominoplastía. Digamos que la 4 es la abdominoplastía. Esta consiste en quitar el exceso de piel en la parte de abajo del abdomen. O sea, para mí. Ándale, Pati, tú eres candidato a quitarte un pedazo de piel. Y esta cirugía, pues es para mujeres que ya tuvieron un embarazo. El embarazo hace una redistribución de grasa, hace que haya mucho exceso de piel, hace que se abran los músculos abdominales y pues hay que cortar y cerrar los músculos. Y esto se llama corset interno, ¿no? Vuelves a restaurar la forma del abdomen. Y en pacientes también que han perdido peso. O sea, hay pacientes, no sé si has visto pacientes que se hicieron bypass o manga gástrica. Sí, obesos mórbidos. Obesos mórbidos que pierden tanta cantidad de peso que luego posteriormente pues se necesita quitar todo ese exceso de piel, que es la abdominoplastía. Sí, yo he visto esas fotos, bajan y luego se les ve pues toda la piel como si lo arañara un tigre, ¿no? Y luego ya los veo bien formadotes en el gimnasio y digo, caray. Claro, pues se quitan todo el exceso de piel, ¿no? Entonces es más común de lo que piensas. Muchas personas se han hecho ya cirugías bariátricas y pues mejora mucho la calidad de vida, ¿no? Quitar toda esa piel. Hemos tenido casos donde quitamos hasta 10 kilos de piel, o sea, casos extremos, ¿no? Y pues bueno, les va muy bien en la cirugía. Ok, pero ¿se quedan las cicatrices? Muchas cicatrices. Pero, ¿qué pasa con estos pacientes? Realmente ni les importan las cicatrices, es tanta la cantidad de piel. Por ejemplo, hay personas que tienen gran cantidad de piel entre los muslos. Entonces, cuando caminan se rozan de forma muy constante. Entonces me dicen, doctor, a mí no me importa la cicatriz, a mí quíteme todo ese exceso de piel. O en el abdomen se le hacen pliegues que luego se lastiman por la cantidad de humedad, pues todo eso se retira durante el procedimiento. Bueno, entonces esa es la número 4. Esa es la número 4. Luego de ahí sigue la rinoplastía, que es pues la cirugía de nariz que todos conocemos. Actualmente hay técnicas, la verdad, que son muy mínima invasivas. Ya no es como antes que se quedaba la gente muy moreteada o que se ponían como unos tipos como serpentinas, tapones, ya todo eso ya pasó a un segundo plano. Y pues esa es la quinta cirugía más frecuente. Y esas sí suelen ser por salud, porque pues yo pienso que no sé de cuántos, que la mayoría tenemos el tabique desviado. No respiramos correctamente como se debería hacer. Entonces optan por hacerse esta rino y aprovechando hacen alguna cosa mejora, estética, ¿no? Como sí. que pues de una vez mejoramos ahí, ya que vamos a andar ahí, ya aprovechar la anestesia, ¿no? Se aprovecha todo y pues bueno, se corrige ese tabique, lo hacemos de forma muy frecuente y pues o sea, mejoramos las técnicas. Actualmente las técnicas turcas son las más difundidas y a utilizar algo que se llama osteotomo ultrasónico. Entonces los cortes en los huesos de la nariz son como muy nítidos. De verdad ha avanzado muchísimo la tecnología en todo esto. ¿Y en su mayoría sí es por salud o la mayoría también lo hace por...? La mayoría es por estética. Realmente, ¿no? Y de pasada, tú dijiste funcional y luego estético, realmente lo hacen estético y de pasada, corríjame el tabique, ¿no? Funcional. Pues sí, es que la mayoría no, o sea, es una realidad que no respiramos correctamente. O sea, respiramos un 70%, 50%, no. Es muy raro el que tenga la nariz perfecta y que le haga. Claro. Y que se respire todo, ¿no? Exacto. Yo no respiro bien, yo te diré, y por cuestiones de miedo, digamos, no me ha querido operar, pero ya lo mío sí es por salud. Claro. Pero yo estoy a gusto con mi nariz, yo no me la cambiaría. No te la cambiarías, te sientes bien con ella. Y eso es precisamente el punto, ¿eh? La cirugía plástica es una decisión personal. Hay personas como tú que me dicen, ¿sabe qué, doctor? Yo de ahí me siento muy bien, o en tu caso la nariz, y pues es una decisión completamente personal. Y siento que ese es mucho de los miedos que tenemos, es a la anestesia. No sé cuántas veces has escuchado. Claro. Oiga, doctor, pero es que yo sí he pensado en el hipo, pero... ¿Qué onda con la anestesia? ¿Me va a dormir? Y no me puede ser que nomás me duerma a la mitad. Correcto. O sea, no, y luego me dicen, doctor, ¿y no me lo puede hacer mejor despierto? Con anestesia local. No, te tengo que dormir completo. O me dicen, no me da miedo la cirugía, me da miedo la anestesia. Sí. Pero de igual manera, Gus, la verdad... ¿Cómo cuántas personas son de esos? ¿De cada 100? Te podría decir que de unos 30 me dicen eso de cada 100. Pero, por ejemplo, ya hay tantas cosas, ¿no? Por ejemplo, nosotros les ponemos un monitor cerebral para estar checando que todo se encuentre bien durante la anestesia. Ya los anestesiólogos y las máquinas que se utilizan son buenísimos. Y existen algunas personas que luego piden lo que es conocido como raquia, de que es que te pongan un bloqueo en la espalda. Pero tampoco yo lo considero algo tan seguro. No hay como dormir al paciente completo de forma segura en un hospital bien formado, porque yo siempre les digo que existen 3 cosas
para poder, para hacerte una cirugía plástica o si estás pensando en hacerte una cirugía plástica. La primera es que tienes que tener un buen, digamos, un estado de salud óptimo, tanto de mental como físico, ¿no? El segundo es que busques un cirujano plástico certificado. Un cirujano plástico certificado es una persona que ha estudiado entre 12 y 15 años y para saber si una persona está certificada te tienes que meter a la página del Consejo Mexicano de Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva y checar que tu cirujano sea certificado. Y la tercera es operarse en un hospital. Actualmente existen clínicas muy pequeñas, incluso se ha sabido de lugares como en departamentos, en hoteles, en casas improvisadas, donde hacen procedimientos. Pero ¿qué pasa si existe una complicación? ¿Para dónde corres? ¿Tienes las cosas suficientes para poder tratar esa complicación? Pues no. Entonces, si se van a hacer una cirugía plástica, tiene que ser definitivamente en un hospital, ¿no? Que tenga todo, en caso de que se llegara a requerir, ¿no? Y el buen doctor. Ahorita mencionas cómo saber si es un cirujano certificado, ¿no? Metiéndolos al portal. Meterse al portal. Pero muchas veces son certificados y te hacen unas cochinadas. También puede suceder. O sea, no podría decir yo que porque una persona sea certificada todo va a ser perfecto, no. Pero por lo menos es una persona formada durante muchos años que sabe qué hacer en caso de que exista una complicación. Ok, pero ahí está registrada la persona, pero tiene sus estrellitas, un ranking. No hay un ranking, no hay un ranking. Pues es que deberíamos poner eso. No hay un ranking. Porque, yo me quiero operar. Uh-huh. ¿Para dónde corro? ¿Qué hago? Porque todos, o sea, en el fondo todos queremos una solución mágica. Uh-huh. Entre comillas, porque, bueno, yo miré que cuando operé a mi esposa, ya que ¿Qué se hizo? Lipotransferencia. Lipotransferencia, ok. Bueno, no es muy bonito que digamos después de la operación como te imaginas. Ay, es algo bien buenota. No, está... Es un proceso. Es como todo, ¿no? Entonces digo yo, ahora yo digo, batallamos para encontrar un doctor. Entonces yo te pregunto a ti, la persona que quiere eso, ¿cómo buscar al doctor que te pueda hacer? Ahí se le hicieron un buen trabajo. Claro. Pero no todos son iguales, pues no todos tienen ese colmillito, ese preguntar. ¿Qué consejo puedes dar? Mira, mi consejo es que cuando se vayan a hacer un procedimiento, es que vayan con unos 2 o 3 cirujanos antes de tomar la decisión final. A menos de que ya te convenza desde un inicio el primer cirujano. Así como los mecánicos, voy con 3 y formo mi criterio. Claro, definitivamente, porque cada cirujano tiene como cierta área de expertise, ¿no? O sea, hay algunos que son mejores para cuerpo, unos mejores para cara, unos mejores para rino. Entonces, yo lo que les recomiendo es primero entrar a la página de los cirujanos plásticos certificados, el que se encuentre en tu estado, donde tú vivas, y luego irlos a visitar. Porque esto es algo también muy energético, ¿no? Te latió tu cirujano, te sentiste a gusto con él. Es bueno también tener referencias y sobre todo pues ver sus antes y después. ¿Qué tanto te gusta lo que el cirujano hace? Hay cirujanos que son muy conservadores, muy naturales. Hay otros que sí hacen cirugías a lo mejor con otro tipo de criterios. Entonces tienes que ver que todo definitivamente esté alineado. Y algo bien importante es siempre decirlas, esto es lo que yo quiero, doctor, y que el doctor también te diga si puede alcanzar el procedimiento. O sea, que sepa tanto la expectativa como lo que te puede ofrecer. O sea, que en este caso digamos que la chava llega y te enseña fotos, no de Belinda, pero sí de alguna persona peculiar, una modelo. Pues tipo así, mire, así, pero no quiero que me lo haga así, quiero que sí. Claro, pues finalmente sirve como inspiración, yo les digo, me sirve de inspiración, pero no te puedo ofrecer esto. Pero yo, por ejemplo, ¿cómo es una consulta con un cirujano? Bueno, en el caso mío, yo primero entrevisto qué es lo que tú buscas, luego las pongo frente al espejo, dime qué es lo que no te gusta y le digo hasta qué tanto podemos lograr, ¿no? ¿Por qué? Porque cada persona pues tiene una estructura diferente, ¿no? Tenemos pacientes que tienen tórax como anchos, caderas pequeñas, esos son casos más difíciles. Tenemos pacientes que ya traen la forma del cuerpo y no es necesario hacer tanta modificación del cuerpo. Hay pacientes que, por ejemplo, tienen una boobie más grande que la otra. Realmente no somos seres perfectos y ahí es donde el cirujano tiene que ser muy sincero de qué tanto se puede alcanzar, ¿no? O sea, aterrizarla. Aterrizar. Eso es profesional, eso es un cirujano plástico profesional, que diga la realidad del procedimiento. Entonces, digamos que eso es una banderita blanca. Claro. O sea, de los 3 cirujanos que llegué, fui con él, me dijo, eso no se te va a ver bien. Fue honesto, me dijo, pero me fui con el otro, pero este otro cabrón, sí. A todo me dijo que sí.
digamos que eso es una banderita roja. Yo sí lo llamaría una banderita roja. El hecho de poder nosotros que no te ponga un freno, pues. Ajá. Digamos que ofrecer la luna y las estrellas en el procedimiento, hay que tener en cuenta que hay demasiados factores que pueden influenciar, ¿no? Entonces, yo la verdad creo que la honestidad hacia el paciente es la más importante. Y también decirle a los pacientes hasta dónde, porque hay pacientes que llevan muchísimas cirugías y ya finalmente no le vas a aportar más. Hay que ser sincero en esa parte. Ok, entonces ya vamos con el tercer cirujano y este es, digamos, muy, ¿cómo se llama? Muy elevado, ¿no? Ajá. Digamos, muy, ¿cómo se dice? Así, prepotente. No, no prepotente, sino Ajá. que yo hice esto y esto y esto. Yo no confiaría en mi punto de vista ir o confiarle a una persona que me esté presumiendo que sí, yo también no operé a ella y mira. Sí, finalmente creo que también tenemos que tener una calidad humana como cirujanos, ¿no? Y te digo, tiene que haber mucho compaginar con el paciente y que el paciente se sienta cómodo. Ahora, también hay que checar que tenga un equipo para un posoperatorio, porque la cirugía no es nada más el paso por el quirófano. Se necesita hacer masajes linfáticos, ultrasonido, presoterapia y también que tenga un equipo que pueda apoyar a la paciente, porque la contención emocional es algo importantísimo, ¿no? Como te digo, es fuerte el posoperatorio en muchos casos y se necesita tener un acompañamiento con el paciente. Llegan a veces pacientes que, por ejemplo, dicen, pues me operé en tal parte, pero jamás volví a ver al doctor, jamás me volvieron a llamar, entonces ya no sabía qué hacer, cuánto tiempo tenía que usar las fajas, qué es lo que cuándo me podía bañar. Entonces, el hecho de que haya un buen seguimiento después de la cirugía es algo indispensable. Sí, sí recuerdo ahorita lo que te mencionaba de mi esposa, que drenar, que las drenaban, que bueno, llevaba una enfermera ahí al depa y le hacía unas cosas raras ahí para sacar líquidos. Sí. Sangre, no sé. Sí. Es que le miraba las pompis y parecía que le tableaban las nalgas. No sé, es que la neta, o sea, hay que ser honestos. Cuando terminas la cirugía, no se ve bonito. No, pero al principio pues hay moretes, hay edema, O sea, no es magia la cirugía. Ajá, cuando ya salió o sea, sí se le ve el cuerpo, o sea, sí, la figura, pero sí parece que se cayó de una moto. Sí, Una no, cosa así. definitivamente, ¿no? Entonces, algo que se lleven a casa es que la cirugía plástica no es magia y hay un proceso porque mira, una persona se opera al mes. Ya se empieza a ver muy bien, pero su mejor momento es entre los 6 meses y el año y tienen que esperar a que llegue ese momento. Entonces, no es magia para nada, ¿va? Sí, pero el resultado sí es bueno. Al Sí, final. Sí, eso el te lo digo. Yo te lo sí. puedo decir, no, de principio sí dije, no mames, yo ya hasta la pienso porque pues yo que digo, muy en el fondo quiero hacerme eso alguna vez y ya viendo yo ya me da colichi. No, hombre, amigo, aviéntate, no. Pero en serio, si me haces la panza, también se va a ver morada, ¿sí? Sí, pues, o sea, va a haber moretes, va a haber edema, que es la inflamación, pues completamente normal. Pero te digo, por eso ese acompañamiento después es bien importante. No termina en la sala de quirófano el proceso. Ok, bueno, y después de la cirugía viene el post, que es tomar medicamento, que es usar fajas, que es hacerlo de esos masajitos y todo eso. Pero se tiene que tener todavía contacto con el cirujano. Correcto. Cómo va el procedimiento. Por lo menos unos 6 meses tienes que estar en contacto con tu cirujano para ver que todo el proceso pues haya sido adecuado, ¿no? Porque todavía, digamos que ya al mes una persona está muy funcional, pero sigue sintiendo que un poquito de ardor por aquí, un poquito de ardor por allá. Ojo, ya actualmente con los medicamentos y las tecnologías que existen no tienen por qué sufrir con el procedimiento. O sea, es muy poco el dolor, pero sí, por lo regular una persona, porque eso es una pregunta bien frecuente, doctor, ¿me va a doler? Pues realmente sí llega a haber como molestias. Dolor como tal no debe de haber. Sí. Y por lo regular una persona que se hizo una lipo siente como un tipo de aporreamiento, o sea, como si hubieran hecho muchísimo ejercicio. Pero eso es unos cuantos días. Posteriormente ya todo tiene que fluir bien. Sí, me dijo eso. No, es que no me duele. No, nada más no me toques también, ¿va? Sí, pero pues, dice, pero sí se ve feo, pues, o sea, no feo. En los tiempos que estamos ya, por los medicamentos y todo, no tendría por qué haber tanto. Ok, pero antes era más difícil hacer una operación, hace, digamos, 20 años. Sí, como te comentaba, antes los procedimientos pues se hacían con menos tecnología, con menos técnicas. Ahora se busca mucho que la experiencia del paciente sea muy bueno, pero sí, y realmente tanto los procedimientos de levantamiento facial que actualmente se están volviendo bien populares, también
les va muy bien por la tecnología y también por las técnicas quirúrgicas. A ver, háblanos de cómo es el procedimiento para una liposcultura o lipo, como sea. Yo, hasta donde veo, metiéndome a páginas de ese cirujanos, veo cómo está la mujer antes y luego cómo termina después. Pero en el antes les hacen como unas rayas con un plumón negro. Correcto. Pero no se ve el proceso, no sé qué, si, o sea, esas rayas que ahí te cortaron, ¿cómo es ese procedimiento? O sea, también otra que no me gustó mucho, en la búsqueda para operarme la nariz, miraba que les me dieron un tubo en la boca. También Ajá. esa parte no la entiendo, o sea, si nos puede explicar exactamente. Claro, mira, en el caso no es lo mismo como se ve una persona acostada, que es como operamos, a como se ve parada. Entonces, parte de lo que nosotros hacemos de marcación es para ver cómo se ve la persona parada o, por ejemplo, los pliegues, ¿no? Y en el caso, por ejemplo, de las abdominoplastías, pues ¿dónde es donde nosotros vamos a cortar? La parte de la marcación es indispensable. Entonces, todas esas líneas que ustedes ven en el preoperatorio es para nosotros podernos guiar en el quirófano. Y en el caso, por ejemplo, de la nariz que me comentas del tubo, es por la intubación. Los procedimientos se hacen con anestesia general y cuando tú entras a anestesia general, te duermen todo completamente y también se detiene la respiración. Ese tubo va directamente hacia los bronquios para poder controlar tu respiración durante la cirugía. Por eso cada vez que ustedes vean un procedimiento de cara, un procedimiento de nariz, pues van a ver un tubo que precisamente va para generar ese automatismo respiratorio. O sea, respira por ti la máquina. Respira por ti la máquina. Esa es la parte que me da miedo a mí. Pero fíjate que, como te digo, la verdad, les va bien a los pacientes, les va bien. No pensando, ¿y si se va la luz? Tenemos planta también, ¿eh? Y también nos ha temblado, ¿eh? Fíjate que en una ocasión, bueno, cuando yo todavía era residente, estábamos en el Hospital Siglo XXI y tembló muchísimo y ahí esa zona es súper sísmica y recuerdo que estábamos operando y empezó a temblar muy, muy fuerte. ¿Qué crees que hicimos, amigo? ¿Salieron corriendo? Nos quedamos con el paciente. Sí, no, yo lo dejo ahí, vámonos. Así es, entonces, pues de todo nos ha pasado durante la cirugía, pero entra inmediatamente la planta de luz y pues ahí seguimos operando. Ok, ¿y es como tal, como me lo imagino, o sea, rajadas o son hoyitos? Cuando es la lipoescultura basta con puros pequeñas incisiones menores a 0.5 centímetros. Por ahí se mete la cánula y por ahí se extrae toda la grasa. Pero con la tecnología que ya tenemos, en lugar de arrancar la grasa, lo que nosotros hacemos es diluirla, la volvemos como líquida. Entonces cuando entramos con el liposuctor, la grasa casi se viene sola. Entonces todo eso ayuda también para que sea menos agresiva el procedimiento. ¿De qué color es la grasa? La grasa debe de ser amarilla, pero siempre cuando hacemos una lipoescultura sale un poquitito, es imposible que nos salga con un poquitito de sangre, ¿no? Pero eso es lo que tenemos que cuidar en la cirugía, que no haya demasiado sangrado. Ahorita estábamos tocando el tema de estos médicos intrusivos, como mencionabas. Existe mucho intrusismo dentro de la cirugía plástica, así es. Esa parte está muy bien porque, pues imagínate juntar tu dinerito y deja tú, pues, juntas y aparte pones tu salud y tu físico claro, con una persona que a lo mejor no está certificada o que no hace buen trabajo. Por eso fue importante que habláramos de eso, de cómo vas con 3 para que te formes, a ver quién le echa más ganas. A ver cuál es el que más te convence. Pues fíjate, amigo, que actualmente para poder operar pues tienes que estar certificado, ¿no? Pero esto es un gran negocio y a la gente le quiere ganar dinero y se ponen a hacer este tipo de cirugías, ¿no? Y no digo que yo he visto resultados de personas que no son cirujanos plásticos y son muy buenos. Algunos resultados. Pero finalmente, ¿qué pasa cuando existe una complicación? ¿No? O sea, qué bien cuando haces 20, 30 cirugías y te va muy bien, pero ¿qué pasa el día que tienes algún tipo de trombosis o que tienes necrosis de la piel, que es otra condición muy grave? Pues entonces no saben qué hacer específicamente en estos procedimientos. Es por eso que debe haber una formación de muchos años para saber qué hacer cuando sucede esto. Entonces cada vez recibimos pacientes que se hicieron algún tipo de cirugía en una clínica clandestina, que después se enteraron que el médico realmente no era cirujano plástico, no era certificado y llegan con complicaciones importantes.
Por ejemplo, contándote un caso, llegó una chica que le hicieron un procedimiento de lipoescultura en una clínica muy chiquitita, pero se le hicieron con anestesia local. Entonces le iban poniendo anestesia, iban extrayendo la grasa, se lo hicieron un día a las 8 de la noche, salieron a las 2 de la mañana y me dice, doctor, durante todo el procedimiento yo sentí el dolor. Entonces, en estos tiempos, ¿por qué razón, o sea, someterte a este tipo de cosas tan peligrosas que pueden impactar en la salud de una persona, ¿no? Entonces, es más común de lo que uno piensa, ¿no? Por supuesto, son procedimientos que los venden mucho más baratos y que las personas dicen, le fue bien a mi comadre, pues yo también me lo voy a hacer, pero es algo que puede poner en riesgo la vida. Entonces, hay que poner mucha atención en lo que digo, de ir con cirujanos plásticos certificados para que, pues bueno, tengan como mayor seguridad en el procedimiento. Alguna vez también vi que no les ponían implantes de calidad o que les ponían otras cosas. Correcto. ¿Va de la mano con lo mismo? O sea, Sí, también existe algo que se llama enfermedad por modelantes y fíjate que son historias bien tristes ¿te ha porque tocado recibir alguna de esas? me ha tocado recibir. ¿Qué es lo que pasa? En los años como 80s, 90s empezaron, bueno, y todavía se hace, que lamentablemente es así, empezaron a poner aceite de bebé en glúteos, en pechos, gasolina también, muchísimos compuestos que no son avalados para colocarse en el cuerpo. Entonces, ¿cuál es el problema de todo este tipo de modelantes, como nosotros lo llamamos, que se integran con el tejido propio? Entonces, cuando tú quieres retirarlo, no lo puedes retirar porque para sacarlo necesitas quitar también tejido propio. Y esto ha sido un problema gravísimo porque hace que el sistema inmunológico de las personas se active y que tengan como mucha afección en general del cuerpo. Entonces, por ejemplo, yo esta cirugía ya no la hago con tanta frecuencia, pero en algún momento me llegó una paciente que con una amiga hace 20 años fue a que les pusieran glúteo. No sabe que le inyectaron, pero 20 años después se empezó a activar esto que le pusieron en el glúteo. Entonces se le empezó a poner glúteo como rojo, como con mucho dolor. Se hizo una resonancia magnética y efectivamente se trataba de una sustancia que al parecer era aceite de bebé. Y ahora para quitarlo, pues se necesitaba quitar una gran cantidad de glúteo, entonces quedó con cicatrices muy importantes, ¿no? Ahí ya la estética se deja de lado. Ahora viene curar a la persona y se tiene que sacar toda esta cantidad de tejido llena de modelante, ¿no? Entonces son historias muy tristes, gente que se lo inyectaron en la cara, ¿no? Sí, de Entonces que es grave. no me pusieron ácido hialurónico, me pusieron esto. Yo digo, si te cobraron como ácido hialurónico, ¿por qué no te pusieron? Digo, el doctor, digo, o sea, es tan difícil simplemente poner lo que es, o a lo mejor ese, pero de menor calidad, todavía te la creo, pero ¿por qué otra cosa que es totalmente diferente? Hay algunas personas que empiezan a inyectar todos estos modelantes. Sí, yo estaba una morra que decía que le inyectaron Nutrioli Sí, en sí, correcto. en las pompas. Correcto. Y la cosa es que al principio se sienten como muy bien, mira, me quedó muy bien, pero después vienen los efectos adversos, ¿no? Entonces, no, hombre, de verdad hay clínicas en Colombia que es donde se hace con muchísima frecuencia, donde se especializan únicamente en enfermedad por modelantes. ¿Que tienes una anécdota que nos puedas contar de alguien que llegó con implantes de que no eran implantes o...? Claro, muchas mujeres vienen a hacerse el recambio de los implantes, ¿no? Entonces me dicen, oiga, doctor, yo ya llevo tanto tiempo con estos implantes, me los puse hace 15, 20 años, y le digo, bueno, pues vamos a retirarlos y a cambiarlos por otros, y cuando los sacas, algunos implantes se encuentran completamente deshechos, pero lo que nos llama la atención es que luego cuando revisas el sello, porque todos los implantes por regulación tienen el sello, no tienen ninguna marca, ¿no? Quién sabe hace 15, 20 años cuál tipo de implante le hayan puesto. ¿Y qué es lo que pasa? Se genera una reacción inflamatoria muy importante en ese sitio, que hay veces que me encuentro hasta infecciones encapsuladas en ese lugar, ¿no? En el caso de las mamas. Entonces, hay mucho... sucede mucho este tipo de cosas, o también existen algunas personas que no les ponen implantes nuevos, les ponen implantes de otras personas y eso todavía es mucho más grave. O sea, nomás los lavan, ¿o qué? Los lavan, los esterilizan y se los vuelven a poner. Eso ya es algo que ni siquiera por regulación. Cada vez que se toca un implante, el implante tiene que ser cambiado por uno nuevo, ¿no? ¿Y el otro qué? Se guarda. Y los otros se mandan a incinerar. Hay un proceso que deben de llevar todo este tipo de dispositivos médicos. O sea, en los pechos son, bueno, los hemos visto en videos, mira, esos son los pechos, son como unas cosas como cristalinas de plástico. ¿Qué material es? Es silicón cohesivo.
¿Esto qué significa? Este silicón, si se llega a romper el implante, no se va a regar ni se va a ir a ninguna parte. Se va a cuartear y se va a quedar en ese lugar. Y existen también implantes que son de solución salina, que esas se utilizan más en Estados Unidos, pero aquí en México y en Latinoamérica utilizamos silicón porque es el que por su textura hace que se vea mucho más natural, ¿no? ¿Y tiene forzosamente que ser implante? ¿No puede ser de tu misma grasa? Se puede poner grasa en los pechos también. Es más natural. Pero es más natural, pero yo no soy tan fan de poner grasa en los pechos. Te voy a decir por qué. Primero, pues la grasa no es una estructura tan digamos, sólida como es el implante. Entonces, para empezar, pues no va a dar tanta firmeza. La otra es que la grasa se llega a absorber. Entonces, imagínate que de un lado y del otro pusimos igual, pero de un lado se absorbe más. Entonces puede haber asimetrías posteriores. Se aplastó la chichi. No, pues una se me quedó más chiquita, doctor. Y la otra es que pueden llegar a generar quistes. Y esos quistes luego resultan un poquito dolorosos. Yo en lo personal les recomiendo muy poca cantidad de grasa si es que quieren algo súper natural, no poner grandes cantidades, ¿no? ¿O combinación? También, con combinación es lo ideal, poner un implante y luego colocar un poco de grasa para dar como una forma mucho más bonita. O sea, igual cuando le tocas, no se va a notar. No se va a sentir tanto. No, y es que sabes que el implante queda por debajo del músculo. Entonces realmente cuando tocas una mama que tiene un implante, pues a menos de que, no sé, sea una persona que no tiene tanta grasa en el busto. Se va a sentir luego duro. Se va a sentir. Pero hasta eso también está el arte del cirujano, digamos. Para que se sienta natural. O sea que si tú como cirujano, digo, sin morbo, tienes que tocar los pechos de las damas para alguna revisión o para ver lo que vas a hacer. Entonces, si ya ves que chava ya trae un implante puesto, o sea, sería como que, eso está mal puesto. Sí, puedes identificar hasta... Sí, completamente. Y es parte de la exploración, checar que todo esté bien o si tiene un implante de tiempo. Exacto. Sí, digo... Alguna vez toqué una shishi operada. No, pero pues sí, se siente, lógicamente, ¿no? Cuando es natural, pues sí, pero sí se debe... Pero sí hay pechos que sí se ven, que no te das cuenta que son falsos, güey. Sí, y también existe la paciente que me pide que se vean mucho, ¿no? Me dice, doctor, yo me quiero ver operada y yo quiero que se me vean bien paradas las boobies. Ok, pues bueno, es el gusto de cada paciente. Y hay otras que te piden completa naturalidad, ¿no? Entonces ahí tienes que ser versátil como cirujano. Ok, ¿y en los pechos también son puntitos o es la rajada? Depende. Si, por ejemplo, una persona no tiene caída las mamas, basta con una pequeña incisión de 2 o 3 centímetros. Pero también existen las que tienen muy caído el pecho. Y en ese caso se tiene que hacer una cirugía en ancla, una mastopexia. Y esa cirugía, algunas personas no la quieren por el tipo de cicatriz que genera, pero realmente es la única que nos permite levantar el pecho. ¿Se puede eliminar una cicatriz? La cicatriz nunca se puede eliminar. Por completo. Por completo no, es una marca que ya queda, pero con el tiempo esta puede irse disminuyendo, ¿no? Utilizamos cremas, placas de silicón, láser, muchas cosas. Oye, no está pagando cicatriz. No, hay muchos bueno, no quiero decir marcas, pero... Bueno, sí recomiéndoles una pomadita. Es que acuérdate que hace como 15 años, 20, estaba ese. Cicatricure muy famoso. Para mí la mejor crema se llama Quitocel. Quitocel. Pero, oye, no me está pagando Quitocel. Pero te puede disminuir la cicatriz leve. Disminuye muchísimo la cicatriz con Quitocel, pero existe algo que se llama láser CO2 fraccionado. Cualquier cicatriz que tengas en el cuerpo y le pasas el láser CO2 fraccionado queda casi imperceptible. Se quedaría como una tipo, como que te tumbaste una costra nomás y la piel de diferente color, pero no queda así como la piel normal de que, ¿no? No la queda como una manchita, así como si fuera una manchita de la piel. Ahora, muchos pacientes luego se tatúan. Entonces, también las cicatrices, que es una excelente opción. ¿Y es muy común que la gente le tenga miedo a la cicatriz? Sí, es una de las primeras causas por las que no quieren operarse. Una es las posibles complicaciones como es la trombosis y la otra es qué cicatriz me va a quedar. Pero finalmente algo que les comento es, para yo poderte hacer un traje a la medida, por ejemplo, en el caso de que pues, se quita la piel, necesitamos quitar todo el exceso de piel, pues necesitas intercambiarlo por la cicatriz. Todo tiene un precio, ¿no? Intercambias eso que no te gusta, ese abdomen, este exceso de piel,
por una cicatriz. Pues te digo, ya no es un tema por las tecnologías que tenemos. Y aparte la cicatriz se va a ver abajo. Sí, a menos y se tapa con la ropa interior, o sea, realmente ya no queda tanto. Sí, porque si yo me acomplejo por ser gordito, si me haces lo que acabas de decir de la panza, de los cuadritos, pues va a tener ese intercambio, pero pues nadie va a saber que lo tenga, Exacto. A menos que me pase el lásercito. Le pasamos ¿Y el láser. ¿Es muy caro? El láser no, el láser, una sesión no es tan cara y realmente da muy buenos resultados. ¿Qué ocupas? ¿Unas 12 sesiones? Con 6 sesiones es más que suficiente de un buen láser de láser CO2. Bueno, me la voy a animar. Ándale, amigo, ya para... Oye. Y te hago cuadritos. Ok, esa parte que te quería preguntar. ¿Se puede eso? Claro, completamente. ¿Pero qué le por igual? ¿Una cosa similar a los implantes? No, fíjate que muchas personas piensan que es como una plantilla o que metes algo. No, para nada. Me haga la doble como Vegeta. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Pues es una escultura de la grasa del abdomen. Entonces, yo identifico primero la anatomía de cada persona, porque cada persona tiene una anatomía diferente en las metámeras, que son los cuadritos, ¿vale? Entonces, yo sigo esa anatomía de cada persona a través de la cánula y se van haciendo las metámeras. Y pues queda muy bien, espectacular. Lo único es que una persona que se hace un marcaje con los cuadritos, si en el futuro llega a engordar un poco, se pasa algo que se llama deformidad en tortuga ninja. ¿A qué se refiere? Que empiezan a engordar como si fueran unos bimbollos, digamos, la parte interna, y pues entonces hay que volver a operar, ¿no? Una persona que se hace este tipo de marcaciones tiene que hacer ejercicio, tiene que llevar una buena calidad de vida. Pues es como meterte un cohete ahí abajo, o sea, es tener ya la presión. Sí. Porque pues si tú no querías hacer ejercicio, pero ya te operaste, déjate mamá, ya tienes que, porque si no puede pasar eso, como la persona con diabetes, ya nomás se entera que tiene y veas cómo no se va al gimnasio ya. Sí, se tienen que cuidar y pues esto es un trabajo en equipo, ¿no? Uno se encarga de esculpir, moldear y pues el paciente tiene que llevar una buena dieta de ejercicio. Ok, entonces yo estoy pues, panzoncito y todo y me metes al quirófano, salgo, obviamente con lo que mencionamos, ¿no? Pero ya en la recuperación de los 3 meses ya ya me veo delgado, entre comillas, me veo con mi abdomen marcado como si fuera ido al gimnasio. ¿Sí? Sí, a los 3 meses. Pero no es nada falso de lo que tú me metiste. Para nada, porque se sigue la misma anatomía tuya. Entonces, no, pero de hecho desde el mes tú ya vas a notar así el marcaje, todo, pero su mejor momento, 3 meses. Y si todavía le pegas al gym, se ve súper mejor. O sea, se va a ejercitar más. Sí, porque el músculo crece desde abajo y entonces pues se ve mucho mejor. Ok, y la piel no se me va a ver así como, ¿cómo se dice? Hay una cantante muy famosa que trae, ¿cómo? Fibrosis. Uy, ese es un gran tema, amigo. O sea, no se me va a ver así. No, si se hace un buen tratamiento, no. La fibrosis es la cicatriz que se hace por debajo de la piel y muchas personas pues tienen miedo también de hacerse la cirugía por la fibrosis que esta puede generar. Entonces, es muy importante por eso el posoperatorio. Cuidar de que no se acumule líquido, que la piel se pegue adecuadamente y que no te vayan a quedar irregularidades. Eso que tú comentas se veía como empedrado, o sea, personas que tienen el abdomen como empedrado, con ciertas deformaciones y pues realmente si haces una buena cirugía no tienes por qué tener. Y no me tengo que meter a la cápsula esa, que es como de compresión o no una la cosa. Cámara hiperbárica. Ajá. La cámara hiperbárica es una parte bien importante de la cirugía porque digamos que nosotros aquí en el ambiente nosotros estamos respirando un 21% de oxígeno. En la cámara hiperbárica es un 100%. Entonces eso ayuda a que tu metabolismo se acelere, que tu cicatrización sea mejor y que disminuya la inflamación. ¿Cuánto tiempo me tengo que ahí quedar? Por lo menos 1 hora. Y yo recomiendo 10 sesiones posteriores. ¿Y si me quedo más tiempo? Pues 1 hora es el protocolo adecuado porque también tienes que dejar a descansar tu cuerpo. Ya. Entonces, pues 10 días posterior a la cirugía es lo recomendable. Pero no todos hacen eso. ¿No? Porque no quieren gastar, ya con los masajes y ya estuvo, vámonos. Hombre, pero por ejemplo nosotros en la clínica los pacientes entran incluso desde 3 días antes y 10 días después para que puedan oxigenarse adecuadamente y que su proceso sea mucho mejor. ¿Alguna vez platicamos antes de la entrevista sobre el tema de las costillas? Uy, muy buen tema. Inclusive te diré, no creo que en los 90s, dizque un cantante muy famoso se quitó 2 costillas para flexionarse más y creo que también otra cantante muy famosa aquí en México también se ha quitado costillas. ¿Se puede hacer eso? Por supuesto, amigo. Esto es una revolución porque fíjate que yo creo que esa cantante que tú comentas
realmente no se quitó costillas. En aquel tiempo no estaba tan descrito este tipo de procedimientos. Te puedo decir que desde hace aproximadamente como unos 6 años se empezó a hablar mucho de esta cirugía, aunque ya había cirujanos que la hacían, y consiste en quitar las costillas 11 y 12. Las costillas 11 y 12 que se encuentran aquí en la parte posterior de la cintura no tienen realmente ninguna función protectora. Todas las demás sí lo tienen, pero esas son son costillas muy cortitas. Entonces cuando tú las retiras, pues hace que se vea mucha más cintura. Esto es ideal para aquellas pacientes que tienen tórax ancho y una cadera chiquita, que por más de lipo que le hagas, por más de corset interno que tú realices, no se logra tanta cintura. Ahora, en un inicio, las costillas se retiraban, literal se hacía una incisión de 4 centímetros, se retiraban las costillas y pues eso hacía que la paciente se viera mejor. Actualmente no es necesario eso. Actualmente se fracturan y se doblan posterior. Entonces, se utiliza un aparato que de verdad es como se llama osteotomo y tiene un clavito, es prácticamente mucho más delgado que un clavo. Y con eso se hacen pequeñas incisiones que hacen que las fracturas que las costillas se fracturen. Entonces, pero realmente quedan adentro, pero dobladas, lo que permite que la cintura se vea mucho mejor y son resultados espectaculares. Solamente que lo tienen que hacer con alguien que de verdad sepa hacer cirugía de costillas. El procedimiento, ¿cuál es el riesgo que se tiene de este tipo de procedimientos? Que haya un daño al recubrimiento del pulmón, que se llama pleura. Está tan pegado a la costilla que puede haber un daño a la pleura. Una persona que se realiza este procedimiento tiene que saber que ese es uno de los potenciales riesgos. Yo preferiría sacármela. Ah, ¿tú preferirías sacarte la costilla? Sí. No sé. Es lo mismo, ¿eh? También existe el riesgo si la sacas. O sea, cualquier tipo de moldeamiento de costilla tiene un riesgo pues de daño es que, a la bueno, pleura. como me lo imagino, me imagino que queda como fracturada, ¿no? Como que dóblalo. No, pero no se mete hacia adentro, ¿no? O sea, y de igual manera, si te la sacan, el riesgo de un daño a la pleura, pues puede existir, de todos modos. Bueno, y la cicatriz también. Y pues sí, cualquier procedimiento conlleva un riesgo, ¿no? Pero este procedimiento se ha vuelto sumamente popular en los últimos años. Las personas ya llegan diciendo, doctor, ¿y si me quita de una vez la costilla o si me fractura las costillas? Es un procedimiento. Tiene que ser solamente las 2 costillas nada más. Son esas 2 costillas. Ahora te platico que también existen esas pacientes que tienen como un poco saltado en la parte anterior del tórax. Son muy delgadas, ¿verdad? Sí, tienen muy saltado esta parte. Y también se pueden hacer ciertas osteotomías, que es este moldeamiento de la costilla, también en la parte anterior. Esto se está revolucionando mucho, ¿no? ¿Y tú qué opinas de eso? Ya, yo mi punto de vista, ya el tema de costillas, a mí yo ya no lo aprobaría. Mi punto de vista, ¿va? Yo no lo haría. ¿Tú como doctor lo apruebas eso? Por supuesto. ¿Y qué es lo que dijeras tú? Ah, no, ya se pasaron de lanza. Esto yo ya no me meto aquí. Pues que es que la cirugía plástica de verdad son tantas cosas, pero en el caso, por ejemplo, de que hablábamos de la cirugía de costillas, yo sí estoy de acuerdo, porque finalmente existen mujeres que realmente su marco óseo, o sea, la conformación de huesos que ellas tienen, pues no es favorecedor para hacer una lipo. Entonces, en ese caso sí vale la pena. Ahora, yo selecciono a la paciente que le voy a hacer lo de las costillas. No todas son candidatas. Se necesita tener cierta forma de los huesos. Y si no son candidatas, ¿cómo quedaría su cuerpo deforme? ¿Como un trompo o cómo? No, pues no, me refiero a candidatas que, por ejemplo, si ya tienen buena cintura, si cerrando los músculos logramos el efecto que queremos lograr, pues no es necesario hacer costillas, ¿no? Entonces, pero si, por ejemplo, te digo, ese cuerpo que es cuadrado, pues ahí sí vale la pena. Que el cirujano le diga, no te hagas eso. Es importante porque pues uno pensará, no, pues entre más le pida mejor, ¿no? Porque pues más va a ganar el cirujano. De ahí el criterio, amigo. El criterio del cirujano es importante y sobre todo ser empáticos, porque lo más sagrado que nosotros tenemos es nuestro cuerpo. Entonces, cuando yo tengo una paciente y estoy operando, le digo, wow, o sea, yo a quién le daría mi cuerpo para que lo pudiera moldear, ¿no? Entonces, es un gran compromiso que nosotros tenemos como cirujanos de cuidar a esa paciente, que así como entra el quirófano salga y que salga, por supuesto, más bella, ¿no? ¿Y crees que es un arte, es el cirujano? Por supuesto. O sea, un arte, digo, con mucho respeto para las damas, pero a ver, así, o sea,
Algo hay de eso. Sí, por supuesto, porque finalmente la cirugía plástica conlleva pues hacer un moldeamiento. Plásticos Manual. significa, sí, pues o sea, mediante el moldeo de la grasa, mediante el moldeo de la piel, entonces definitivamente es un arte que en lo personal yo lo disfruto mucho. O sea, como, bueno, sí, iba a ser un chiste, pero sí, pero es una cuestión de, inclusive de percepción de este es igual que este. O sea, ¿cómo se analizas eso de que este no quede más grande que este y que estén iguales? ¿Visual o hay una máquina? Visual. Fíjate que sí existen algunos instrumentos que utilizamos para checar la simetría de todo, pero finalmente es el ojo clínico, ¿no? Ya que poco a poco lo vas desarrollando, ¿no? Como cualquier persona se dedica a lo que sea, con el tiempo se va perfeccionando, de igual manera nosotros, ¿no? Y ahí es donde ya es el arte, ¿no? O en que dicen, a este doctor le quedan mejor los casos que a este, porque pues bueno, hay cierto ojo que vas desarrollando. Muy bien. Bueno, ahorita volviendo un poco al tema de la, ¿cómo se llama? Lipotransferencia o lipo, todo eso, lo que hablamos. O sea, sí puede haber un riesgo, ¿no? Me mencionabas ahorita la trombosis, La trombosis, pero sí. si no es esa la trombosis, ¿qué hay más peligros que se puede complicar? Claro, y fíjate que me gustaría tocar un tema bien importante, ¿no? Existe algo que se llama transferencia de grasa glúteo o también BBL, que viene de Brazilian Buttock Lift. Este es un procedimiento que se vino a ser muy popular desde hace muchos años, sobre todo en Miami empezó todo esto. Y consiste en que toda la grasa que nosotros sacamos la metemos en el glúteo, ¿no? Mucho de lo que busca la mujer es una cintura, feminizarse, ¿no? Hacer cintura, colocar grasa en el glúteo. Pero algo bien importante es que la grasa debe de colocarse por arriba del músculo. Y eso es algo bien importante que deben de platicar con su cirujano y que su cirujano lo haga con un ultrasonido, porque ahí te va el problema. Cuando se coloca la grasa en el glúteo y esta se llega a colocar por debajo del músculo glúteo, puede existir algo que se llama embolia grasa. La embolia grasa consiste en que una partícula de grasa puede viajar, así como te comentaba de la trombosis, que viaja un coágulo, aquí viaja una porción de grasa. Y eso puede llegar a generar también un problema pulmonar importantísimo que es muy difícil de revertir. De hecho, una persona que, por ejemplo, llega a tener trombosis y pues a veces hablar este tipo de temas resulta como de miedo y crítico, necesita estar en la terapia intensiva por lo menos 2 semanas posterior al procedimiento. O sea, pero por eso insisto en que estos procedimientos se deben de hacer en un hospital. Llega a suceder, se cuenta con todos los recursos para poder tratar este tipo de cirugías. ¿Se te ha complicado a ti alguna cirugía? Fíjate que gracias a Dios nada de lo que es fatal, ¿no? Pero pues por supuesto que existen algunos, digamos, complicaciones menores, ¿no? Llega a pasar de que alguna paciente puede desarrollar un poco de líquido en el abdomen, infecciones relacionadas con el procedimiento, que muchas veces pues también con el cuidado posoperatorio tiene muchísimo que ver. Entonces, nunca estamos exentos de un tipo de complicación. Pero por eso te digo, hay que contar con todos los recursos. Oye, háblame de esto que se está tocando mucho en las redes sociales, que es la cirugía genital. Correcto. ¿Qué es eso? El rejuvenecimiento vaginal y el alargamiento de pene. ¿A poco también haces eso? Todo se puede, por eso te digo, amigo, de todo se puede hacer en la cirugía plástica. Fíjate que desde hace como unos 15, 20 años empezaron a desarrollar técnicas muy interesantes para mejorar la parte vaginal, ¿no? Entonces, por ejemplo, les hago el procedimiento y luego me dicen, oiga, doctor, ¿y se puede hacer ahí algo abajo? Pues sí, claro que se puede hacer, ¿no? Entonces, en el caso de las mujeres, por ejemplo, hacemos recorte de labios menores. Se quita el exceso de piel en los labios, que luego después de que tienen hijos, pues todo el aparato externo genital, pues cambia, ¿no? Entonces, pues recortamos los labios. Luego, en los labios mayores, colocamos grasa y eso hace que haya más volumen, se vea mucho más bonito. Y luego en el introito, o sea, por dentro de la vagina, colocamos aparatos que ayudan a tensar nuevamente las paredes, ¿no? Entonces, todo esto pues hace sentir mucho mejor a las mujeres. O sea, vuelven a ser señoritas, digamos. Sí. Y hay también algo que se llama himenplastía, en el cual se hace una reconstrucción del himen para aquellas mujeres que quieren volver a sentir como esa primera vez. Entonces, todo eso es válido dentro de la cirugía. ¿Y has hecho eso? Sí, por supuesto. Se hace con muchísima frecuencia y son procedimientos que la verdad se recuperan bastante rápido, bastante rápido. Ahorita mencionabas el alargamiento de nepe.
Exactamente, el alargamiento de pene es un procedimiento también que se solicita muchísimo. Este consiste en lo siguiente. Se hace primero lipo del pubis, ¿no? Porque existen algunos hombres que tienen una gran cantidad de grasa en esa zona. Entonces eso hace que, pues, que el pene tenga menos, se vea con menos volumen, ¿no? Luego hacemos algo que ponemos grasa en el pene también y tenemos un ligamento en la base del pene que se recorta. Entonces ahí te va. Con el pubis, con la lipo del pubis, se gana como 1 centímetro. Bueno, dependiendo de cada persona. Con la colocación de grasa, como otro centímetro. Y finalmente, con el corte del ligamento, pues te echas como otro. Entonces, lo que se gana con el alargamiento es de 2 a 3 centímetros. La verdad es que... No, pues más o menos como eso. Más o menos así. Como una moneda de 5 pesos. Eso es lo más o menos que se alarga. Y muchas veces piensan, no, pues que quiero que se alargue 10 centímetros. Pues en alguna parte del mundo no sé si lo hagan, pero pues eso es la técnica segura para que no vaya a afectar posteriormente en el funcionamiento, ¿no? Y eso también, la última que mencionabas, que era el que te da el centímetro adicional, ¿ese es una incisión también? Es una incisión que se hace en la base del pene. ¿Cuál vendría siendo la base del pene? ¿Por los testículos, por abajo, por la parte? Por arriba. Por donde está arriba. El vello púbico. Exactamente, casi donde, digamos, termina el pubis, donde inicia el pene, ahí se hace el corte y ahí es donde se hace el corte. ¿Se va puntito o es una rajada? Es una incisión chiquita, como de 1 o 2 centímetros aproximadamente. ¿Y se va a ver feo? Ni se nota. Porque va a estar para arriba y ahí tapa. Ni se nota, ¿no? Y esa parte como que el pigmento ayuda a que no quede tan Pero marcado. todo es natural, no es un implante, ¿no? Eso es natural. Ahora, he sabido de lugares en Estados Unidos donde ponen implantes o prótesis de pene. No. La verdad es que en eso no tengo tanta experiencia, más bien esto es lo que te platica, yo hago lo que te platico. Ok, entonces tú misma grasa. Fíjate, tengo el recuerdo de un amigo que dice, es que cuando bajé de peso sentí que me creció el pene. Sí, claro. Por ahí va la cosa. Porque esa zona del pubis se llena de grasa, ¿no? Entonces, eso mismo hace que, pues, el pene, digamos que no se vea de tanta longitud porque hay mucha grasa en esa zona. Entonces puedo recuperar mi centímetro. ¿Qué estás diciendo, Gus Cricket? Que me robaron. Es que yo sentía que sí tenía otro tamaño diferente. Okay. No, pero ya hablando en serio, sí sentía, digo, entonces... es lógico, pues a mí se me hace la lonjita y me raspa la villa, la lonjita. Pero sí, por ahí puedo decir que bajando, sube y más lo que me dices tú puede aumentar un tamaño mucho mejor. Así es. Pero no es, por ejemplo, los que tienen problema de que está así. ¿Te llegan gente así? Sí, también pero hay... eso... Ajá, pues mira, existe pues todo tipo de tamaños. Ahora... El promedio del pene, por ejemplo, es de 8 o 9 centímetros, creo es la última cifra, ¿eh? Ese es el promedio aproximado. Más o menos así. Ajá. Un pene... Es un pene normal digamos, entre 8 o 9 centímetros, varía entre cada una de las razas. Pero finalmente, pues sí, con todo se puede llegar a hacer algo. Pero este procedimiento también tiene que ser hecho por personas que tienen experiencia en hacerlo, ¿no? Sí, entonces, por eso. Pero cada vez hay libros y más libros que hablan precisamente de estética genital. Sí, ya entendí cómo es visualmente cuando tienes tu parte, cómo con tus 2 dedos haces hacia abajo en la parte donde dices tú de la base del pene, cómo bajas y cómo se ve que aumenta el tamaño. Exacto. Sí, porque lo demás lo tienes sumido. Está hundido, digamos, ¿no? Por ahí hay un término que también se llama pene enterrado, ¿no? Entonces, es pene enterrado. Ya entendí. O sea, que puede aumentar, o sea, bien. O sea, exacto. Yo lo que no quiero es que me pongas nada que no sea. Que no sea natural. Que no sea mío. No, y con el puro lipo de esa parte, mejora bastante. ¿Y cuánto es la recuperación? De la recuperación, por lo regular, son 2 semanas, ¿eh? En 2 semanitas ya. Oye, aquí ya van a verte que van a decir que van a chico, te van a decir pito, que pito chico, ni que la chingada. No, pero es mío. O sea, lo que tú me vas a recuperar es algo que ya es mío. Correcto. O sea, no me solamente vas a retirar la grasa. Me vas a retirar la grasa que tengo en la pancita chelera. Exacto. La parte del pubis. Es muy fácil, todos en sus casas en este momento. Jale hasta abajo y ve cómo sale más. ¿Sí me explico, no? Claro. Se dan una ayuda.
Y tú, que no pensé que iba a tocar ese tema. Ok, Busgri, así, pero bueno. Sí, siguiente pregunta, perdón. Siguiente pregunta. No, pero muy bien, ¿eh? No, pero esto es algo para que conozcan que todo se puede hacer. Para aquella persona que hizo, ya sabes que pues a mí me gustaría mejorar esto, pues existen opciones. Pero va de la mano con lo que mencionas. O sea, a final de cuentas, todo es para mejorar el autoestima de cada persona, que va de la mano con la relación. Claro. Porque También, si la dama se hace lo que me mencionabas para tener más sensación de que se junte, pues de cierta forma, pues el esposo va a estar bien. Correcto. Igual con el aumento de 2-3 centímetros, Se siente mucho mejor, claro. Por mencionarte todo lo que ya veníamos diciendo, ¿no? Si mi esposa tiene figurita en las mañanas, se levanta, ¿qué onda? Claro. La sexualidad es parte del desarrollo personal de cualquier persona, ¿no? Y mejora de las parejas. Entonces mejora el matrimonio. Inclusive dirás tú que si llegamos los dos ahí un poco enojados, casi al divorcio, ya nomás después de la operación ya no se divorciaron. Exactamente. Todo ayuda a potenciar todas las áreas de la vida. ¿Has tenido anécdotas de ese tipo? Por supuesto, sí recobran muchísimo. Fíjate que evidentemente con el pasar de los años luego las parejas van perdiendo como cierto interés, ¿no? Entonces se vuelve como todo muy rutinario y son muchos los testimonios de pacientes que pues recobran todo esto de su vida sexual, ¿no? Tanto existe el esposo que lleva a su esposa para que pues mejorar la forma de su cuerpo, también viceversa, también los llevan y lo que buscan pues es, como te digo, parte del desarrollo personal para mejorar su relación de pareja, ¿no? Entonces sí, muchísimos se llegan a reconciliar. Bueno, ahorita ya hablábamos de las partes íntimas, ¿no? Ahora, alguna vez escuché de personas que han perdido algún dedo o han perdido algo y, es que me lo reconstruyó un cirujano. Ese también sí es trabajo como tal tuyo, de pegar un dedo. Claro, en la parte reconstructiva es algo muy importante de la especialidad, donde hacemos reconstrucciones. Por ejemplo, todo lo que es cirugía de mano, existen pacientes que luego llegan a tener accidentes importantes, que se cortan tendones, incluso pacientes que llegan a perder un dedo completo y que si están en las primeras 12 horas pueden recobrar, pues se puede volver a reconectar mediante microcirugía ese tipo de partes del cuerpo, ¿no? Entonces es mucho lo que se hace de mano. También la especialidad pues se dedica, por ejemplo, a niños con labio y paladar hendido, aquellos niños que nacen con hendiduras en el labio, en el paladar, todo eso nos encargamos. El famoso labio leporino. Se le llama, lo correcto es llamarle labio y paladar hendido, pero sí se conoce también así. Y hacemos reconstrucciones. También niños que, por ejemplo, que nacen sin expresión, algo que se llama síndrome de Moebius, son niños que no tienen movimiento facial. Se hacen reconstrucciones de nervios. Entonces, a todo eso nos dedicamos los cirujanos plásticos, traumas faciales, aquellos que tienen un trauma importante y que se fracturaron algún hueso de la cara. También hacemos reconstrucciones de hueso, reconstrucciones de los tejidos. Entonces, pues la cirugía reconstructiva es grandísima. Así es como nació realmente esta profesión. Fíjate que me dejaste pensando ahorita cuando dices tú, un dedo, si se hace en las primeras 12 horas, se puede volver a poner. Pero Correcto. ¿recupera todavía el movimiento, la sensibilidad y todo eso? Todo completamente. O sea, como si nunca te hubieran... Nunca va a quedar exactamente igual que un dedo que no ha sufrido ningún traumatismo. Pero, por ejemplo, cuando una persona pierde un dedo, puede guardar el dedo y en ese periodo de ventana que se le llama periodo de ventana, si llegan a un lugar donde hay un microcirujano, que es una subespecialidad de la cirugía plástica y reconstructiva, te puede hacer la reconstrucción completa de los vasos sanguíneos, incluso de la sensibilidad. Evidentemente esta persona necesita rehabilitación, necesita muchas cosas más, pero se han recuperado. Tanto así que hasta ha habido reconstrucciones completas del brazo. Personas que pierden el brazo se puede volver a reconectar si estamos en esas primeras 12 horas. Ok, háblanos ahora de, no sé cómo se dice, he visto videos donde les hacen como unas cortadas aquí. Las famosas jaladitas, o como lo dicen, ¿no? Levantamiento facial. Levantamiento facial es para rejuvenecer. Ajá. ¿Lo haces? Sí, este procedimiento es un procedimiento que ha agarrado muchísima popularidad en los últimos años porque artistas como Kris Jenner, Cristina Aguilera, por ejemplo, también esta Donatella Versace se han hecho procedimientos. Y te platico, antes los procedimientos de cara consistían en levantar la pura piel de la cara y jalar.
Entonces eso hacía que la gente se viera como con una expresión, pues, o sea, como rara, ¿no? Entonces cualquier persona que veías pasar en la calle decías, mira, esa persona se hizo la cara, ¿no? Se hizo la cirugía de cara. Actualmente hay técnicas bien innovadoras, ¿no? Entonces la mejor técnica actualmente se llama Deep Plane Smash o Smash profundo. ¿Qué es lo que hacemos en el procedimiento? Levantamos estructuras profundas. Entonces, al nivel de la mejilla, tomamos la grasa y la levantamos y la ponemos en su lugar. A nivel del cuello, se toma el músculo platisma y lo levantamos y lo ponemos en su lugar. Entonces, como se levanta desde la parte más profunda, eso hace que haya mayor naturalidad. Una persona que se hace actualmente la cara se tiene que ver completa y absolutamente natural. Aunado a eso, hay procedimientos como por ejemplo algo que se llama ponytail. El ponytail es un procedimiento donde se hace una pequeña incisión aquí en la parte de arriba en el pelo y se levantan completamente los ojos. Entonces es una revolución que hay con respecto al levantamiento facial. Cada vez más personas se animan y el mejor momento para hacerlo es entre los 45 y los 55 años. Muchísimas personas lo dicen, me voy a esperar a los 60 a hacerme ese levantamiento facial, pero entre los 45 y 55 es cuando la piel tiene mejor calidad. Entonces, cuando tú levantas, pues es muchísimo mejor el resultado. ¿Cómo que tiene mejor calidad de la piel en esa edad? La piel entre los 45 y 55 es mucho mejor que cuando tiene 60. O sea, la piel todavía no se encuentra tan agrietada, no tiene tantas manchas. Entonces, cuando haces ese levantamiento, pues el resultado es muy bueno. ¿Pero por qué no a mis 35? Bueno, a los 35 todavía muchísimas personas no necesitan todavía el levantamiento facial, a menos de que sean personas que hayan perdido mucho peso o que genéticamente pues su familia son personas que tienden a tener mucha caída de la cara, pero a los 45 es cuando las personas empiezan ya a buscar tratamientos para la cara. Entre los 40, los 50. Ya viene la vejez. Ya viene la vejez, empiezan a sentir que la piel del cuello se va cayendo, que se van cayendo los párpados y es cuando buscan. ¿Y en el cuello también se hace algo? Para que no se vea así todo arrugado. Correcto. Se levanta el músculo platisma, que es un músculo que tenemos en esta parte, se levanta y eso hace que se vea... Medio de incisión también. Por medio de incisión. Quizá lo único que tiene esta cirugía es que la cicatriz, pues sí se llega a notar. O sea, una persona que se hace un procedimiento de levantamiento facial, si tú buscas la cicatriz, la vas a encontrar aquí muy pegadita a la oreja, ¿no? Hay personas que... ¿Aquí o por a la parte de así como están mis audífonos, digamos? Ajá, digamos, es aquí en la parte de adelante y en la parte de atrás de la oreja, todo completo. Y eso hace que podamos levantar las estructuras. Esta cicatriz con el tiempo igual, les digo, va desapareciendo, pero quizá es por lo que muchas personas le dicen, no me quiero hacer levantamiento por el corte que se hace en esa parte. Volvemos a lo mismo, la negociación. Pero al final de es cuentas, una cosa por otra, amigo. Pero al final de cuentas va a contar lo que cuando yo te vea. Si yo te veo, no voy a decir, ¡ay, la cicatriz! No, pues voy a ver, se ve joven. Sí, correcto. Pero si le busco, vas a encontrar cicatrices. Pues está padre. Sí, completamente. Y muchas personas lo hacen. Bueno, después de platicar ya muy por encima de todos los procedimientos que haces, me gustaría tocar al tema de los precios. Digo, sin decir cuánto cobras tú o tu clínica, ¿va? A lo mejor van a decir unos muy barato, hay algo raro o es muy caro. Para no tocar esos temas, sí me gustaría que nos dieras un precio aproximado de lo que está en el mercado la persona número 1 que dices tú que es la liposcultura. Correcto. Háblanos de eso y si tienes algunas nociones de otros precios, estuviera interesante. Pues mira, vas a encontrar en el mercado todo tipo de precios, desde precios muy baratos. Por ejemplo, una lipo la puedes encontrar desde unos 60,000 pesos en algunos lugares hasta $500,000 en otro. El rango varía muchísimo. Evidentemente, pues es dependiendo del precio, pues también el tipo de tecnología que tu cirujano va a utilizar, que sea en un hospital, que tenga un equipo de posoperatorio, de eso va a depender. Pero también tengan cuidado, si van mucho a lo barato, pues quiere decir que se va a utilizar, quizá va a haber una reutilización de algún tipo de producto, alguna jeringa, y pues eso puede poner la vida en riesgo, ¿no? Entonces, digamos que en un promedio, una lipoescultura actualmente está saliendo, digamos, no tan caro, no tan barato, entre unos 150 a 200,000 pesos, en un lugar, digamos,
O sea, no está muy descabellado. Pero conozco gente que hasta cobra 500, 600 mil pesos por una lipo, ¿no? Y otros que cobran 80,000. Y hay otros que cobran 80,000, 50 también te digo. Entonces 50. hay de todo, 50 mil pesos. También yo he escuchado de eso. O sea, no está como que no es rentable. Pues por eso es que te digo, o sea, imagínate si te cobran 50, los insumos, la seguridad del paciente, pues se pone en duda, ¿no? Sí, digamos que esa es la número uno, ¿no? La número uno. Digamos, ya lo demás, pues una rino 50,000 pesos. Una rino entre unos 50, 70 mil pesos, mama de aumento entre 80, 100 mil pesos, ya incluidos los implantes. Una abdominoplastía quizá anda rondando como unos 100, igual como unos 200, entre 150 a 200 más o menos. Está cara. La abdominoplastía, pues es que toma en cuenta que es hacer la lipo y aparte hacer los cortes, ¿no? Hacer la abdominoplastía, el cierre de músculos. O sea, lo que va a hacer a mí. Exactamente, amigo. Por ahí va rondando, ¿no? Como unos 200, 250 quizás son los rangos de precios que se manejan. ¿Qué otra nos falta? Levantamiento facial, pues anda como entre 100, 150 aproximadamente. El abdomen esa próximamente. Esa ya la vamos a poner. Cuando vea mi resultado, ¿me arrepentiré? Para nada, amigo. Una persona que hace este tipo de procedimientos se sienten fantásticos. O sea, ¿nunca se han arrepentido contigo? Digo, que no hayas tenido el problema. Simplemente se arrepintió de haberme hecho esa operación. La verdad, amigo, que no. O sea, una persona que se hace esto, te digo, se sienten bien. O sea, y también hay que tomar en cuenta que antes de hacerse la cirugía, la persona lo piensa mucho, ¿no? Incluso una persona que se va a operar tiene que enfrentar a veces a sus familiares que les dicen no te hagas este procedimiento. Llevan bastante tiempo, entonces ya la mayoría son decisiones bastante conscientes, ¿no? Pues próximamente en la clínica. No es cierto. Próximamente en la clínica Aramburo, ¿eh? Bueno, no sé. ¿Así se llama tu clínica? Aramburo Clinic, así es. ¿Y dónde tienes la sucursal? Para que la gente te vaya a visitar. Claro, mira. Que vienes de parte del Goodry. Ahí que vayan de parte tuya. Tenemos una clínica aquí en la Ciudad de México, ahí en el ABC de Santa Fe. Y la otra tenemos en la ciudad de Mazatlán, Sinaloa. Ah, caray. Sí, yo soy de Mazatlán, orgulloso sinaloense. Ok, y está toda la mata. Todas las de Culiacán que se van a operar. Sí, Mazatlán es un puerto bellísimo y recibimos muchísimo turismo médico. Viene muchísima gente de Estados Unidos y Canadá a hacer el procedimiento. Les gusta mucho venir a México porque pues acá los tratamos muy bien, ¿no? Les gusta mucho el trato del médico mexicano. Los pacientes llegan al hotel, disfrutan de Mazatlán, entonces pues es un muy buen spot para ellos. Bueno, hermano, pues te quiero agradecer por el tiempo, lo que aprendimos ahora de la cirugía, porque sí, una parte... Debo de confesar, antes de operar a mi esposa, y yo ahora sí escuchándote, pues sí lo veía de una forma no muy, como de que cirugía, como que, ¿por qué? Porque al momento que dices tú que una persona se quiere operar, pues te enfrentas a tu familia y también te enfrentas en este caso a tu pareja o depende de la decisión que vayas a tomar, porque pues como mencionas no es barato, no sabes si a lo mejor la mujer que va a pagarte los 150,000 pesos, pues diga, pues voy a sacar un préstamo en el banco. Y no, pero ¿por qué? No es mensa, no te gastes ese dinero. Entonces, si en este caso a mí mi esposa me va a decir que se quiere operar, pues mi primera opinión va a ser, ¿para qué? Así estás bien, así me gustas. Correcto. Entonces, analizando de la forma que dices, de que si tú te vas a estar bien y va a cambiar, va a tener algún beneficio en tu vida, me tiene que favorecer de cierta forma a mí. Y no hablamos de lo sexual, o sea, ay, si fueron los chichis, como me dicen, para estrenar. No, güey, pero si es una realidad que pues si vas a estar bien tú y voy a estar bien yo también, pues va a estar chido, ¿no? Pero si te vas a hacer nomás para luego engordar o no cuidarte, pues no. Eso es importante que lo dialoguen con su pareja. Así y con el doctor. El doctor Arango. No, hombre, Gusri, pues muchísimas gracias. Saludos a toda tu audiencia, que pues bueno, es importante, hay muchos mitos alrededor de la cirugía plástica y pues espero que de esto también aprendan acerca de eso y que sobre todo que tomen decisiones conscientes, ¿no? Que tomen decisiones y que puedan ir con profesionales que realmente hagan bien su trabajo. Sí. Mujeres, pídanle a su esposo que las operen. Bueno, sale mi gente, espero que les haya gustado este episodio. Vamos a dejar las redes sociales del doctor en la descripción del video. Dejen su like, suscríbanse y nos vemos. Adiós.